Y la palabra del Señor dice aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, nosotros como cristianos nacidos de nuevo, usted tiene que tener la palabra de Dios como la única y máxima regla de fe y conducta. Escucha bien, por favor. La palabra de Dios es la que lo dirige, la que le enseña, la que le da dirección para su vida. La palabra de Dios es la autoridad del cristiano. Mucha gente se ha levantado por ahí a decir y a enseñar otras cosas, mi amado. Dios los bendiga a ellos. Ya vendrá el juicio y su perdición para todas estas personas que quieren cambiarle, quitarle o agregarle o hacer las cosas a su acomodo. Pero nosotros, como los cristianos en general, cristianos nacidos de nuevo, amamos la palabra. La palabra es la autoridad y lo que dice la palabra, por esa nos dejamos regir, porque ella es la regla de fe y conducta. Y no la acomodamos a nuestros gustos, sino nos acomodamos nosotros a vivir una vida como Dios nos las ha pedido que vivamos. Ese es el punto clave del cristianismo, que se deja guiar por lo que dice la Biblia, no por los comentarios bien o mal intencionados que hagan las personas, sino por lo que dice la Biblia. Otra cosa que nos enseña la palabra de Dios por allí, dicen que la salvación no viene como regalo de Dios, pero ¿qué dice la Biblia? Fíjese, si nosotros nos vamos al libro de Santiago, para todos aquellos que les gusta leer la palabra, así que nos gozamos cuando la leemos, cuando la compartimos, cuando la escudriñamos. Santiago capítulo 1. El libro de Santiago es en los proverbios del Nuevo Testamento. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 17, nos enseña la palabra, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire qué linda la palabra del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, porque dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Oiga, es un regalo de Dios, y la misma palabra nos lo enseña a nosotros, que no es por obra, sino por gracia. Dice la Biblia en Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es un regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo lindo de la palabra, que la misma palabra se enseña, ella misma se explica cuando dice ahí: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué es un don? Don es un regalo de parte de Dios. No podemos comprar el regalo de Dios. Es la vida eterna. Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y si Cristo pagó el precio por nosotros, entonces gratis para nosotros, pero ella tuvo un costo altísimo: la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La gente quiere llegar al cielo por sus obras, por sus dádivas, por sus regalos, por su buena manera de vivir. La Biblia confirma lo que acabamos de leer. Dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, porque si fueran por obras, entonces la gente que tiene dinero, ellos pueden hacer muchas dádivas y ganar privilegios, pero la Biblia dice que no es por obras, es por fe, por medio de la fe.
Y esto no de nosotros, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Oiga, qué linda la palabra del Señor. Otros grupos por allí no aceptan la doctrina de la Trinidad, pero la Biblia, mire lo que enseña aquí en el libro en la carta primera de Juan, está más cerca aquí, primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 2, dice la Biblia: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, y gracia y paz os sean multiplicadas. Oiga, qué tremendo. El Padre nos escoge a nosotros. Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario, derrama su sangre preciosa por nosotros. Y ahora el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Mire, ahí está la Trinidad bien explicada. Ahí lo dice. Y la misma palabra del Señor nos sigue diciendo a nosotros allí en Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 nos enseña la palabra del Señor. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahí nosotros vemos que varias personas por ahí, varios grupos, están levantando sus propias religiones según sus preceptos, según sus propios pensamientos, mi amado. Esto no es a la manera del hombre, esto es a la manera de Dios. Y la misma palabra nos enseña a nosotros ahí en el libro de Mateo, capítulo 28, nos enseña claramente la palabra del Señor. Nos enseña aquí en Mateo capítulo 28, nos dice la palabra 28:19 para los que están buscando conmigo. Dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, aquí vuelve a salir nuevamente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oiga, cuando Dios nos muestra a través de su palabra varios versículos, es porque Él quiere llevarnos a decirnos algo que no podemos pasar desentendidos. Mire lo que la Biblia nos sigue hablando a nosotros allí. La palabra nos sigue diciendo, nos sigue hablando a nosotros allí en el libro de Mateo capítulo 3, por favor, para los que están tomando nota, Mateo capítulo 3. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que también nos enseña la palabra del Señor en el bautismo de Jesús. Mire lo que la Biblia dice ahí. Dice la Biblia, capítulo 3, versículo 16, dice, versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bendito sea Dios. 3, Mateo capítulo 3, versículo 14 dice: mas Juan se le oponía diciendo: necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces se fue bautizado. Entonces, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se abrieron, fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire qué bonita la presencia del Señor. Aquí nuevamente volvemos a ver la misma Trinidad de parte de Dios, conforme lo dice la Biblia. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que descendió, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y la voz del cielo era el Padre. Oiga, qué tremendo. Y el mismo Padre dijo allí en el 17: y hubo una voz
una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire qué lindo, mi amado. Y el Espíritu Santo descendió como paloma y se estuvo sobre Jesús. Mire qué lindo. Y la voz del cielo es el Padre, y el Hijo era el que se estaba bautizando, lo mismo que nosotros tenemos. Y Él murió, Él se bautizó para darnos ejemplo, que si Él lo tenía que hacer porque así estaba establecido por Dios. Para cumplir su voluntad vino el mismo Señor. Y dice la palabra allí, ahí nosotros podemos ver nuevamente la Trinidad en demostración física. Lo acabamos de leer. Y mis amados, si la palabra del Señor lo dice, nosotros debemos de creerlo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Miren lo que leímos hace un momento. Dice la palabra: y tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Usted quiere ser guiado por el Espíritu de Dios, pídale todo lo que le pidas al Padre, pídaselo en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo le ayudará a hacer como usted tiene que agradar a Dios. Mire lo que dice la palabra aquí en Primera de Juan 1, 5, 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Mire qué lindo. Estos tres son uno. Así como usted está constituido cuerpo, alma y espíritu, lo mismo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alguien que no quiera creer no está de acuerdo a la palabra del Señor, pero nosotros, la Biblia nos enseña a nosotros que es el Padre quien escoge. El Hijo muere y derrama su sangre por nosotros en la cruz, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Algunas personas quieren cambiarle las cosas a la Biblia, sacando el texto fuera de contexto, pero nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y al que no quiera creer, Dios le bendiga, así que no tenemos problema con eso. Pero la misma palabra del Señor, escuche bien, estas personas generalmente enfatizan solo en una doctrina que los distingue más que los demás. Jesús solos, salvos, siempre salvos. Los que creen en el infierno, los que no creen en el cielo, piensan que aquí se mueren y aquí es todo. No, la Biblia dice que está establecido para los hombres que se mueran una sola vez. Nosotros tenemos que leer, estudiar, vivir lo que dice la palabra del Señor. Otros creen en el evangelio de la prosperidad, que todo es billete, pero la Biblia dice que el hombre no se sacia de la abundancia de los bienes materiales, sino del poder de Dios y su misericordia. Mi amado, la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Escuche bien, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Y Cristo tiene que haber nacido en vuestros corazones, porque la misma palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado derecho de ser hijos de Dios. Fíjense qué lindo. No todos somos hijos de Dios, no. Todos somos criaturas de Dios, porque fuimos creados. Primero Adán, después nosotros, pero todos hemos sido creados de parte de Dios. Pero algunos dicen que algunos promueven una verdad y promueven la falsa idea de que Dios les ha revelado. Por eso nosotros en estos tiempos vemos a mucha gente por ahí que dice: el Señor me lo reveló. Eso suena bien bonito, pero no es así como suena. La Biblia dice que ninguna revelación, escuche bien, ninguna revelación
es interpretación privada. Y el mismo Dios lo escribió todo en su palabra para que todos los pudiéramos leer. Si alguien viene a usted y le dice algo, tiene que ir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Muchos se quieren levantar inventando Dios me dijo. Esa es la moda de los últimos tiempos. Dios me dijo, y la gente dice Dios me dijo. Y cuando la gente dice Dios me dijo, entonces la gente lo tiene por alto creyendo que Él es la autoridad. No, mi amado, la autoridad es la palabra de Dios. Por eso nosotros no nos podemos dejar guiar porque alguien haya tenido una revelación o se supone que ellos dicen que tienen una revelación muy especial, una verdad que nunca ha sido revelada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero estas revelaciones modernas contradicen la revelación anterior que dice Dios en su palabra. Y estas nuevas interpretaciones de la Escritura, porque ellos dicen que poseen la clave y el don para interpretar. Mi amado, tengamos muchísimos cuidado con estas situaciones. Mire lo que la palabra del Señor nos dice allí en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 nos enseña algo tremendísimo que muchos deberíamos tener en cuenta. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo capítulo 4. Esto no se escucha muy popular por allí. ¿Sabe por qué? Porque muchos van detrás del que Dios me dijo y del emocionalismo, pero nosotros nos tiene que mover la palabra de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De dónde salen todas estas cosas? De doctrinas de demonios. Es que ¿quién lo dijo? Si no lo dice la Escritura, no lo confirma la Escritura, usted no lo crea. Crea lo que Dios dice en su palabra. Por eso aquí en la iglesia El Gran Yo Soy enseñamos lo que la Biblia dice. Jesús lo dijo, pues entonces es verdad. Jesús lo enseñó, entonces es verdad. Otro se lo inventó, entonces es mentira. La Biblia lo confirma, es verdad. Y mire, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y usted el segundo y por allá el tercero, mi amado. Necesitamos volver al arrepentimiento según Dios. La gente se da cuatro golpes en el pecho y piensa que ya todo está cambiado. No, mi amado, tiene que usted empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. La gente se llena diciendo yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Mucha gente lo que está buscando es privilegios y ser reconocidos, pero dice la Biblia, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Quién? Jesucristo sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Él fue el que murió por nosotros, el que cambió nuestras vidas, el que derramó su sangre por usted y por mí. A ese nos debemos de humillar cada día. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios quiere que nosotros lo tengamos solamente a Él. Nuestra comunión sea con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, necesitas meterte con Dios, necesitas acercarte a Dios, necesitas afianzar tu vida en Dios. Escucha bien, necesita acentuar su vida con Dios y buscar a Dios y leer cada día. Mire, por ejemplo, muchas de estas religiones o estas sectas tienen una fuente de autoridad ajena a la Biblia. Por ejemplo, tenemos a los llamados mormones. Ellos tienen el libro del Mormón que se llama Y la perla del gran precio. Oiga, qué tremendo. Y tenemos
a otra religión por ahí muy cercanos, que no tienen la Biblia, sino que tienen su librito que se llaman las Sagradas Escrituras. Y a la religión popular, ellos tienen el catecismo. Estos libros poseen y contienen la expresión de fe y doctrina y la moral de estas iglesias y la tradición. Mi amado, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a nosotros ahí en Segunda de Pedro capítulo 2. El libro de Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, en Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire qué lindo, cómo describe Dios su palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.Nosotros ahora vemos que cada grupo tiene su propio librito y sus propias interpretaciones y sus propios profetas y sus propios... por ahí va un montón de cosas que han inventado, pero están lejos de la verdad de Dios. Usted tiene que creer a Dios y a su palabra. Y según lo dice Dios, aquí dice, porque la profecía, la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si usted se fija, esta gente tiene una interpretación privada, una interpretación que Dios se lo reveló. No, mi amado, la misma palabra de Dios nos enseña que si nosotros quitamos o agregamos a lo que dice aquí en este libro de la vida, todas las bendiciones vendrán, y si le quitamos, las maldiciones vendrán sobre las vidas desobedientes. Mire lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 22, si usted me acompaña por favor, el 18. Dice así. Dice el 19, dice el 18, dice, yo testifico todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjese lo terrible que es quitarle o agregarle a la palabra de Dios. Tengamos temor de Dios en nuestra vida. Muchas de estas religiones dicen que cuando uno se muere se va para el cielo. No, no es así. La Biblia dice que está establecido para los hombres que se mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mi amado, la misma palabra del Señor nos dice a nosotros. Escuche bien, la palabra del Señor es bien clara, la palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor es viva, es real. Usted la puede leer con calma. Mire lo que dice, mire lo que enseña Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mire qué tremendo, mi amado. Usted y yo, escuche bien, usted y yo un día vamos a estar delante de Dios dando cuentas.
Por eso es que Dios nos dejó su palabra, para que la palabra nos instruya, para que la palabra nos enderece, para que la palabra nos encamine, para que la palabra nos redarguya, nos enseñe. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Mi amado, necesitamos leer continuamente 1, 2, 3 capítulos diarios de la palabra de Dios. Usted necesita, así como usted se alimenta 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida, usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Mucha gente no cree en el infierno cuando la misma palabra de Dios nos dice a nosotros que si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Oiga, qué tremendo. Y toda esta gente, mire, aquí hay listas que nos enseñan a nosotros, la misma palabra del Señor nos enseña a nosotros que todo aquel que practica todas estas cosas no entrará al reino de los cielos. La misma palabra nos enseña a nosotros. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Pastor, ¿qué es adulterio? Adulterio es un hombre que tiene relaciones íntimas con una que no es su esposa. Eso es adulterio. ¿Qué es fornicación? 2 personas que no están casadas teniendo relaciones íntimas. Inmundicia, todo aquello que se sale de lo natural de parte de Dios. Lascivia, ya usted sabe, por ahí va igual. Idolatría, hechicería, todo aquella invocación a lo oculto. Usted pone velas, ya está en la oculta, ya usted está practicando la idolatría y la hechicería. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, mi amado, herejías, oiga, qué tremendo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga, la gente habla, la gente quiere estar aquí o allá en tal religión, pero un día usted y yo vamos a estar delante de Dios dando cuenta de lo que hicimos en nuestro cuerpo. Así que arregle su vida con Dios, arregle su vida. La misma palabra nos dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, nos enseña algo tremendísimo para cada una de nuestras vidas. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos, usted y yo, vamos a dar cuentas. ¿Cuántas de las personas en este momento, hoy es el último día que usted tiene para arreglar sus cuentas? Dios ha hablado.